después de no sé cuánto tiempo. Hacía mucho que no estaba por Chile. Bueno, creo que el año pasado estuve en Rancagua un fin de semana, pero nuevamente hace años que no estaba por aquí, y últimamente cuando me habían invitado por razones de mi salud no pude llegar, pero por la gracia de Dios todavía caminamos. Todavía andamos, todavía nos movemos hasta que el Señor nos llame. Aquí estamos, vamos a seguir caminando. Agradezco a aquellos que se enteraron de mis problemas de salud y estuvieron orando por mí, porque pasé por una seguidilla de problemas, primero del corazón, operación, después cáncer de vejiga, y bueno, lo último me encontraron un pólipo en los intestinos maligno también, y el médico dijo: dele gracias a Dios, porque si tardaba un poquito más ya se convertía en un cáncer de intestino. Así que hasta ahora todas pegan en el palo, ¿no? Pero les puedo asegurar que algún día va a ser gol. El día que sea gol, yo voy a gritar gol. Amén. Este tema que me asignaron me apasiona. Creo que para mí fue tan impresionante cuando se me hizo luz. En un momento se me hizo luz. Aunque lo escuchaba, pero se me hizo luz, o sea, el propósito de Dios, entender la intención de Dios, entender lo que Dios tenía, por así decir, en su mente, en su corazón, que quiso lograr con el hombre. Me transformó la Biblia. Comencé a entender la Biblia, aunque la leía de hace años, predicaba de la Biblia, hablaba de muchos pasajes de la Biblia. Sin embargo, comenzó a tener coherencia los pasajes, el porqué de tantos mandamientos, de tantas enseñanzas, y comencé a ver una armonía en la Biblia, a tal punto que se me hizo fácil leer Apocalipsis. Sí, pero es fácil leer Apocalipsis, no es tan difícil, no es entender todos los detalles, hay cosas que no sé, pero entender el cuadro completo de Apocalipsis me resultó tan fácil, verlo ahí, al Señor, en todo Apocalipsis. Pero para eso hace falta tener cierta base. Muchos se acercan a la Biblia y lo leen como un libro de inspiración. A ver, ¿qué me dice el Señor hoy? ¿No? Y abren la Biblia. Otros leen de corrido, pero están esperando a ver qué le dice el Señor. Y no es que esté mal, pero la Biblia es más que un libro de inspiración. Para muchos es el libro donde sacan los mensajes. Y todos los mensajes generalmente son buenos. Se enseña moral, se enseña formación de vida, se enseña sobre la familia, se enseñan muchos temas que son sanos, aunque a veces no tienen relación uno con otro, pero temas muy sanos. A un inconverso le regalaron una Biblia y abrió y se puso a leer y se la devolvió. Dijo: este libro es un libro pornográfico. Que era justo, abrió donde David era viejito y le trajeron a esa chica para que le calentara los pies. Justo va a tocar ese pasaje, ¿no es cierto? Le devolvió la Biblia. O sea, para acercarse a este libro tenemos que tener algunas pautas de interpretación, algunos principios para entender las Sagradas Escrituras. Cuando uno abre un libro, uno quiere saber enseguida quién es el personaje de esa historia, quiere saber cuál es la trama de esa historia, quiere saber hacia dónde lleva. Yo no sé por qué tengo la costumbre de empezar de atrás para adelante. Si agarro una revista, enseguida voy al final, ¿no? Y algunos libros también
voy a final, después me voy enseguida al principio, pero hay un interés de saber, a ver cómo termina la cosa, ¿no? No sé si a alguno le pasa también que empieza la revista de atrás para adelante, pero yo empiezo de atrás para adelante muchas veces a hojearla, después empiezo como corresponde a leer, ¿no? Pero con la Biblia no podemos hacer así. Con ella tenemos que tener ciertos elementos que nos ayuden a entender las Sagradas Escrituras. Lo que ustedes tienen ahí en sus manos, los apuntes que les envié, por supuesto es muy pretencioso que en estos pocos días, en estas pocas horas que voy a tener, podamos analizar todo lo que está allí en la carpeta, pero se los doy a todo esto para que cada uno trabaje. Es importante que todos, los pastores, los obreros, seamos lectores de la palabra, que escribamos, que podamos hacer apuntes por nosotros mismos, entender las Escrituras, sacar conclusiones de la palabra. Y lo que tienen acá es apenas un esbozo de lo que tendría que ser este tema, que bueno, se titula El proyecto de Dios, podríamos ponerle cualquier otro nombre, ¿cierto? La intención de Dios, lo que Dios se propuso con todas las cosas, puede llevar cualquier nombre. Lo importante es el contenido. Lo que vamos a hacer hoy es leer, más que todo, esta primera parte, y luego vamos a saltear, vamos a tocar solamente algunos puntos de este estudio. No sé en la carpeta qué página es al principio, yo no la vi. Sí. Página 3. Pautas para interpretar las Sagradas Escrituras. Ya vamos a leer esto de las pautas. Nos detendremos en algún punto y luego sí vamos a ir tocando algunas partes de toda esta historia sagrada, esta historia del obrar de Dios. Por las noches el tema es el mismo, pero en forma más inspiracional. No es con una carpeta, no es con apunte, es una forma más inspiracional. Va a haber obreros, va a haber otros hermanos, entonces vamos a tocarlo desde otro ángulo. El principio de todas las cosas. Para poder hacer un estudio panorámico y serio de las Sagradas Escrituras, necesitamos tener pautas de interpretación. Estas pautas tienen que surgir de la misma palabra. Algunos maestros de la palabra toman Génesis capítulo 12, el llamamiento de Abraham, como el comienzo de la formación del pueblo de Dios, y los primeros 11 capítulos de Génesis como el origen de todas las cosas. No está mal esta interpretación, solo que es parcial. Otros comienzan con los pactos de Dios. Sostienen que Dios es un Dios de pacto. Dios hizo pacto con Noé, con Abraham, con David y el nuevo pacto con Jesucristo. Es correcto que Dios es un Dios de pacto, pero también es parcial esta forma de estudiar el obrar de Dios en la historia. Hay una escuela de interpretación bíblica que comienza con Génesis capítulo 3, versículo 21, donde Dios sacrifica un cordero para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ellos dicen que hay un hilo rojo de sangre a través de las Escrituras y que ese es el centro del mensaje bíblico y lo que armoniza la Biblia. Y Génesis 3:15 como la primera promesa de redención del hombre. Esto es indiscutible, pero también esta interpretación es parte de un todo. O sea, todos sabemos que hay diferentes escuelas, hay otras que podríamos agregar aquí, hay diferentes escuelas, ¿cierto?, de interpretación de las Escrituras y qué es lo que conecta toda la Biblia, qué es lo que le da coherencia a la Biblia, cuál es el mensaje central
de Dios. Ahora, hace años que hemos dejado de lado de pensar, como en general, que la redención es el centro. La redención tiene un lugar de mucha importancia, pero no es el centro del propósito de Dios. No es, aunque Dios sabía de antemano y tenía preparado al Cordero de antemano, pero no es el centro de las Escrituras. Tampoco son los pactos, aunque sabemos que Dios es un Dios de pacto. ¿Cuáles son los principios de interpretación que tenemos que tener en cuenta? Todas estas escuelas que mencionamos brevemente hasta aquí son correctas, aunque parciales en la comunicación del cuadro completo. Tienen algo en común que no permite ver la totalidad del propósito de Dios. El desfasaje que tienen en común es que todos comienzan con el libro de Génesis y el propósito de Dios comenzó antes de este primer libro de la Biblia. El primer texto de la Biblia en Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto nos habla del comienzo de la creación, pero no del comienzo de todas las cosas. Hay textos que cronológicamente corresponden antes de Génesis 1. Por ejemplo, Juan 1:1-2, que dice: todos nos damos cuenta que esto es antes de Génesis 1:1, ¿no es cierto? Esto corresponde a ese tiempo anterior a la creación de todas las cosas. Gracias. Esto es para que resulte gracioso el video. Gracias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto corresponde antes de Génesis 1:1 y antes de todas las cosas. No solamente antes de la creación de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas. Es antes de la creación de todas las cosas, de las cosas invisibles, las cosas que nosotros no vemos, pero que también fueron creación de Dios. Moisés también se refiere a ese tiempo de Dios antes de la creación, cuando dice en el único salmo de Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Moisés usando la palabra antes, una palabra que a veces le damos poca importancia, ¿no? Se remonta a los tiempos de Dios antes de la misma creación. Se remonta a ese tiempo. Pero antes de que Dios, no sé cómo decirlo, por eso lo puse entre comillas, antes de que Dios imaginara y comenzara la creación, y también poner que Dios pensó, a veces me parece una falta de respeto, ¿no es cierto? Decir que imaginó o que pensó Dios, pero no sé cómo expresarlo.
Antes de que Dios imaginara o comenzara la creación, Él pensó en el propósito para el cual iba a crear todas las cosas. Primero estuvo el propósito, primero estuvo la idea, primero estuvo el para qué, y luego comenzó a crear todas las cosas conforme al propósito, conforme a lo que Él tenía pensado hacer. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 12, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿En dónde? En Él. Nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos dado un destino de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, por pura gracia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Al decir que Él se había propuesto en sí mismo, estamos diciendo que era algo propio de Dios, que era inherente a Dios. Por eso digo que casi parece una falta de respeto decir que Él pensó o que Él imaginó, porque ya estaba en Dios, era parte de Él, de tener esta familia, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según, no es según le sale, no es según van ocurriendo las cosas. Me salió mal, vamos a corregir. No es así. No es según el capricho, sino según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. El apóstol Pablo agrega en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Interesante cómo usa continuamente esta palabrita, ¿no? Que tenemos que ponerle atención, antes. Y Colosenses 1:16-17, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, antes de que las cosas existieran, Dios tuvo un propósito. Nos había dado un destino de antemano. Este destino no fue casual, sino según el designio de su voluntad. Él lo concibió todo en Él. O sea, este propósito Dios lo engendró en sí mismo. Lo engendró. Es parte de Dios esta intención de tener este pueblo, de tener esta familia. A esta palabra antes, que como hemos visto aparece varias veces en la Biblia, le tenemos que poner más atención. Esta palabra nos ayuda a retroceder en el tiempo y a describir una situación antes de otra, para que podamos entender mejor el propósito de Dios. Déjenme volar ahora con la imaginación en lo que sigue aquí en este escrito. Antes de que el hombre habitase nuestro hermoso planeta, antes de que los animales pisasen la faz de la tierra y los peces llenasen los grandes mares y los cientos de ríos y lagos, antes de que las plantas, la hierba verde y las hermosas flores alegrasen este bello mundo, antes de que la nieve, los glaciares, los polos y las aguas llenasen los abismos de los mares, antes de que los minerales estuviesen en las entrañas de nuestro cielo y antes que la misma tierra, antes que la refulgente luna y el astro sol llenaran de luz el firmamento y antes de que los planetas y las galaxias y las lejanas estrellas fuesen creadas y llenasen el universo, antes de que fuesen creados los mismos cielos y los ángeles, querubines, serafines y arcángeles rodearan el trono del soberano Dios, antes de todo lo que existe, ¿qué había? Dios. Y solo Dios. Allá muy lejos, en el tiempo y el espacio, únicamente Dios y nada más que Dios. Pero ¿por qué hablar de tiempo y espacio si el tiempo tampoco existía? O sea, Dios es antes del tiempo. No había sol ni rotación de la tierra para hablar de tiempo. Todo era un eterno y constante presente. Pero tampoco podemos hablar de espacio, porque esto nos lleva a pensar que existía Dios y la nada. Y la nada presupone la ausencia de algo. La nada tampoco existía. Todo era Dios. Él era único. Dios lo llenaba todo. En ese momento justo, en el kairos de Dios, o sea, en el tiempo de Dios, se propuso en sí mismo, dice la palabra, de tener un pueblo, una familia a su imagen y semejanza. Ese es tu Dios y mi Dios. Bendito sea Él. Amén. Dios, solamente Dios. Solo a Él se le podía ocurrir. Algún día le vamos a preguntar, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo hiciste para pensar todo esto? O sea, imagínese, no había nada. Dios era lo único.
Dios lo llenaba todo. Es difícil volar, ¿no es cierto?, con la imaginación a ese momento. Pero nada existía. Y todo fue concebido por Dios. De cómo íbamos a ser. Nuestras células, nuestros huesos, el cabello, color de la piel, manos, piernas, brazos, la forma de procrearnos. Cuando uno mira a un bebé, dice, pero esto no existía. No existía, esto fue creado. Fue creado de la nada. Dios nos permite ser creadores. Como Él es creador, nos hizo a su imagen, a su semejanza. Todo lo hizo y todo lo hizo bien. Lo hizo perfecto. Es maravilloso todo lo que Dios hizo. Y cómo Él diseñó hasta los más pequeños detalles. Como decía Iván Becker, hay que tener mucha fe para creer que todo se hizo solo. Yo, como tengo poca fe, creo en Dios y que Él lo hizo todo. Porque hay que tener demasiada fe, ¿no es cierto?, para creer que todo se hizo por la evolución. Es increíble pensar una cosa así. Dios lo concibió, lo pensó, nos tuvo en mente, nos tuvo adentro de Él. Fuimos engendrados dentro de Él, dentro de su persona. Y todas las cosas que existen fueron engendradas dentro de Dios. Y Dios lo dio a luz. Dios lo engendró, lo dio a luz. Este es nuestro Dios. Bendito sea Él. Amén. Es glorioso el Señor. Y la Biblia dice, cosas que ojo no vio, no oído yo, no han subido al corazón del hombre. O sea, lo que no imaginamos también está. Y nos vamos a seguir asombrando y maravillando de todas las cosas que Dios hizo. Dios es creador continuamente, continuamente. Aleluya. ¿A dónde estábamos? El apóstol Pablo, ampliando esta revelación, nos dice en Romanos 8, 28, 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció. Cuando uno lee esto, le dan ganas de llorar. Dios me conoció antes, allá en el tiempo. Me tenía adentro de Él. Pensó en mí. Pensó en mí. Pensó en el día de mi nacimiento. Pensó en el día de mi muerte. No me voy a morir ni un minuto antes ni un minuto después. No nací ni un minuto antes ni un minuto después. Porque estaba en Dios. Él me concibió y Él pensó. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos. No se conformó con crearnos. No se conformó con eso, sino que seamos a su misma imagen y a su misma semejanza, para que sean conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios se propuso en sí mismo, antes de los siglos, tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Para esto creó todas las cosas. Esta es la esperanza de todos los hijos de Dios.
Por eso el apóstol Pablo agrega en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Con todos estos pasajes y relatos podemos establecer 6 pautas para interpretar correctamente la cronología o la historia del obrar de Dios a través de los tiempos. El panorama que vamos a desarrollar abarca desde la eternidad y hasta la eternidad. Si no conocemos el programa de Dios, nos distraemos, perdemos tiempo y energía y no edificamos según el plan de Dios. En la Biblia todo está bien relacionado entre sí y guarda una hermosa armonía y revela con claridad el programa de Dios. ¿Qué significa armonía bíblica? Que todas las enseñanzas, doctrinas, instrucciones, mandamientos e interpretaciones que traemos de las Sagradas Escrituras armonizan con el proyecto de Dios. O sea, esto nos ayuda a entender todo el cuadro bíblico. Que todas las cosas se están armonizando según el programa de Dios. Todo tiene que coincidir con aquello que Dios se propuso hacer. Hoy nosotros nos encontramos en un momento de la historia de ese obrar de Dios, entre el proyecto y la obra terminada. Es fundamental que conozcamos los dos extremos del plan de Dios para entender la armonía bíblica. Estos son lo que Dios tuvo en su mente y corazón antes de la fundación del mundo, y lo segundo, qué es lo que va a quedar al final de la historia. Es muy importante que cada cristiano en particular, en la Iglesia en general, entienda esto. Hoy nosotros nos encontramos entre el antes y el después de esta obra singular de Dios. Estamos en el proceso del plan divino. Y ahí tenemos 2 pequeños gráficos que nos hablan justamente de esto. En el gráfico número 1 dice antes el proyecto. Ya hablamos bastante de esto, lo que Dios pensó o imaginó o tuvo en su corazón antes, y después Adán, Abraham, la cruz, todo el obrar de Dios. Hoy nosotros estamos en el medio de ese proceso. ¿Y qué es lo que va a quedar al final de la historia? Estos son los 2 puntos que nos tienen que ayudar a entender las Escrituras y lo que tenemos que hacer mientras estamos en esta tierra, mientras estamos trabajando en la Iglesia. Dios tuvo un plan, un proyecto antes, tener un pueblo, tener una familia de hijos parecidos a Él. Y eso es lo que va a quedar al final de la historia. Nosotros nos encontramos en ese proceso. No sabemos si estamos en la mitad, si estamos cerquita del final. Creo que coincidimos que estamos casi en el final, ¿no?, de este programa de Dios, cuando va a estar la obra acabada, terminada. Pero algunas cosas todavía tienen que suceder, pero estamos en medio del proceso de Dios. El proyecto antes no es otra cosa que la maqueta, la figura de lo que se intenta realizar. La obra terminada después es lo que va a quedar cuando el trabajo haya sido realizado y se dé por finalizada la obra. Y ahí en el gráfico 2 nos muestra lo mismo. Al vivir en un punto del proceso de la obra de Dios, tenemos la oportunidad de mirar hacia ambos lados y por la fe y la lectura de las Sagradas Escrituras ver las 2 puntas. Es necesario que lo hagamos constantemente si queremos edificar la Iglesia, la familia y nuestras vidas conforme el proyecto y la obra terminada. Lo que hacemos hoy tiene que coincidir con el proyecto de Dios. Amén.
todo lo que hacemos tiene que coincidir con ese plan, con ese proyecto de Dios. Por eso tenemos que acudir continuamente a ver la maqueta, a ver el plano, a ver qué es lo que Dios quiere, si coincide o no coincide. Yo dije, yo tengo dos parámetros para medir todas las cosas, para medir la lectura de la Biblia o cualquier situación. Uno es el Evangelio del Reino. Lo tengo que tener claro, el Evangelio del Reino. Si no tengo claro el Evangelio del Reino, comienzo a tener otro tipo de Evangelio. El Evangelio del Reino lo tengo que tener claro. Y lo segundo es el proyecto de Dios. Tener una familia de que todos seamos conformados a su misma imagen y semejanza. Esto me permite leer las Escrituras y actuar como pastor, como hermano, como lo que sea, con mi familia o con la iglesia o con cualquiera, entendiendo estos dos puntos. Si tengo que tratar un problema matrimonial y tengo que acudir al señorío de Cristo, ¿cuántas veces tenemos que ir allí? ¿Quién gobierna en el hogar de ustedes? ¿Quién gobierna en tu matrimonio? ¿Jesucristo es Señor de ustedes? Si Jesucristo es Señor, entonces vamos a poner las bases bíblicas. ¿Qué dice el Señor al hombre? ¿Qué dice el Señor a la mujer? ¿Qué dice a los hijos? ¿Qué dice a los padres? Entonces trabajamos con el reino, con el Señor de Cristo. Y estamos trabajando también con una meta. Las cosas que Dios está permitiendo y las cosas que están ocurriendo. ¿Para qué? Para transformarnos a la imagen de Jesús. Jorge Imitián me preguntó cuando estaba en todo este proceso de mi enfermedad de vejiga, y en algunos momentos la pasé mal. En algún momento fue difícil. Sufrí dolores. Y Jorge me preguntó, ¿y cómo lo estás llevando? Y le dije, Dios me ama mucho. Dios me quiere mucho. Me está transformando. Está trabajando en mí para que sea la imagen de Jesús. Hermanos, no hay despropósito alguno. Amén. No hay despropósito alguno. Dios tiene un plan. Dios tiene propósito. Y es que seamos a la imagen de Jesús. Amén. Para esto yo tengo que tener muy en claro el señorío de Cristo, el reino de Dios. Si no lo tengo claro, se me nubla la visión del propósito de Dios. Y empiezo a pelear con algunas cosas que no tengo que pelear, que me tienen que acompañar. Digo, pero qué bueno, Señor. Estamos apurando el proceso. Vamos bien. Vamos, Señor. Porque vamos hacia esa meta, hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces uno puede ayudar a la familia, a las personas, a los jóvenes, a la chica que no consigue marido, se quiere casar y ahí está. ¿Y qué le decimos? No podemos inventarle un novio. Y la viuda joven, que la Biblia dice que se case, pero ¿y con quién? ¿Y qué hacemos con ella? Y no se casa. Pero tenemos palabra, tenemos meta, tenemos que decirle. Y otros que sufren mucho más, tenemos que decirle. Sabemos cómo orientarle. Un pastor fue a una ciudad y le cuentan de una situación. Él fue a predicar y le cuentan de una situación de una hermana. Dice, el marido un día se juntó a la familia y le dijo, me voy de casa. Me voy a vivir con un hombre. Quiero decirle que yo soy homosexual. Me voy a vivir con él. Y se fue de la casa. Los hijos renegaron.
contra la iglesia, contra Dios. Se alejaron. Este pastor dijo, yo quiero ir a ver a esa mujer. Quiero hablar con ella. Así que se fue a la casa. Y llamó. No salía nadie. Como había un pasillo, entró, se fue hacia atrás de la casa. Y ahí se encontró con un cuadro que no esperaba. Estaba la mujer sentada en una silla de rueda, con un tacho de ropa sobre sus piernas, y la rueda de su silla se había atascado, así que estaba haciendo fuerza. Ella escuchaba el timbre, pero estaba haciendo fuerza ahí para destrabar la rueda, y no la podía destrabar. Y este pastor, cuando vio ese cuadro, la llamó a la mujer por su nombre, porque le habían dicho cómo se llamaba, y ella giró su cabeza para ver quién era, y él dijo, cuando vi el rostro de esta mujer, vi el rostro de un ángel, una mujer llena de la gloria de Dios. Y dijo, ¿cómo hizo esta mujer? ¿Cómo hizo esta mujer? Con todo lo que está pasando, con todo lo que está viviendo. Y esta mujer estaba llena de la gloria, de la presencia del Señor. Hermanos, hay situaciones difíciles en la vida. Quizá mucho más dura de la que nos haya pasado cualquiera de nosotros. Pero podemos asegurar, no hay despropósito alguno. Y la gloria de Dios se va a manifestar en cualquier situación. Amén. Porque hay un propósito de Dios. Y Dios quiere que reflejemos su imagen. A Él sea toda la gloria. ¿Qué más podemos pedir en esta vida? Ministerio, una iglesia grande, famoso, ¿qué? No hay mayor gloria que ser transformados para ser como Él. Amén. Bendito sea el Señor. ¿A dónde estamos? Pero tenemos dos inconvenientes, ahí estamos, ¿no? Dos inconvenientes que nos impiden entender el propósito de Dios. Uno es con la cronología bíblica y el otro con el contexto de la Iglesia con la cual tenemos que convivir. El primer inconveniente es, no todos los acontecimientos bíblicos están escritos en forma cronológica. O sea, este es un problema. Uno no quisiera que todo estuviera escrito de otra manera, pero no está escrito en forma cronológica, ¿no? Algunos de ellos sucedieron antes de Génesis 1:1 y los encontramos en los libros de Isaías, Salmos, Romanos, la carta a los Efesios, etc. Y no todo el final de la historia se encuentra en Apocalipsis 22. Algunos están en Daniel, otros en Mateo. La Biblia comienza con Génesis, pero ese no es el principio de la historia sagrada. Además de esto, muchos de los acontecimientos históricos son también proféticos. Por ejemplo, la Pascua fue un acontecimiento histórico y profético a la vez. Lo mismo podemos decir del cruce del Mar Rojo, el tabernáculo, el ofrecimiento de Isaac, la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Todos estos acontecimientos son parte de la historia, amén, de su fuerte contenido profético. Con todo esto nos damos cuenta de que conocer el propósito de Dios en la cronología bíblica requiere ciertas pautas de interpretación, las que vamos a ver en el presente
estudio. El segundo inconveniente es el contexto de la Iglesia. Cuando contemplamos el cuadro general de la Iglesia, parecería que cada uno estuviera haciendo una obra distinta a la del otro. Hay énfasis tan opuestos que da la idea de que cada uno está edificando algo diferente. Es como si a todos se nos hubiera mostrado el mismo plano del edificio y en algunas cosas coincidimos en la edificación, pero luego cada uno se fijó solo en una parte de los planos y sobre eso que vio levanta todo el edificio. Es lo que está pasando en nuestra iglesia. O sea, hay énfasis a veces tan encontrados y que es tan difícil que podamos trabajar juntos por los énfasis que estamos dando. Ahora, hay cosas en las que en todos los grupos coincidimos, ¿no? Todos estamos de acuerdo, pero después ponemos énfasis en una cosa o en otra y hay algo en lo que todos tenemos que coincidir. Hay cosas en las que todos tenemos que coincidir. El proyecto de Dios, el propósito de Dios, ahí todos tenemos que coincidir. Si en algunas cosas en el funcionamiento no estamos de acuerdo, es diferente, pero los objetivos tienen que ser claros. Y según los objetivos va a ser también la forma en que vamos a trabajar para alcanzar esos objetivos. Pautas de interpretación bíblica. Las 6 pautas de interpretación del obrar de Dios en la historia sagrada. Para comprender lo que Dios se ha propuesto hacer, se debe leer las Sagradas Escrituras como un libro de historia, como la crónica del obrar de Dios a través del tiempo. Son 6 las pautas fundamentales que debemos conocer para entender la armonía bíblica. Lo primero es el personaje principal de la Biblia. Es como en cualquier libro uno quiere saber quién es el personaje principal. Y el personaje principal de la Biblia es Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, Dios. Y así comienza la Biblia. O sea, ya de entrada nos da la idea de que de quién va a hablar es de Dios. Y es el personaje principal. Primero tenemos que conocer quién es el personaje principal del libro, que no es otro que el mismo Dios. El que está detrás de cada acontecimiento, situación, mandamiento, ese es Dios. Dios es el personaje principal del libro y también es su autor y señor de la historia. Es el que dirige todos los acontecimientos para lograr su propósito. El primer texto de la Biblia dice, en el principio Dios, dándonos a entender que el libro nos va a hablar de Dios y que Dios es antes del libro. Antes de que las cosas existieran, estaba Dios. El creador de todas las cosas es Dios. Detrás de cada personaje, historia, situaciones, encontramos a Dios. El que abrió puertas y las cerró, levantó reyes y los derribó, dio vida y la quitó. Dios amó a Abraham, le dio promesa y un hijo cuando él quiso. Amó a Jacob y aborreció a Esaú. Guió los pasos de José y lo guardó para preservación de su pueblo. Permitió que su pueblo sufriera 430 años bajo el yugo de Egipto. Cuidó y preparó a Moisés durante 80 años y luego lo envió a Faraón para que librara a su pueblo de la esclavitud. Y así podríamos seguir a través de toda la Biblia. A Dios lo encontramos con su pueblo en el desierto y en Canaán. También con Samuel, David, Salomón, Isaías, Jeremías. Y con Daniel y Ezequiel en Babilonia. Con Ciro, el rey persa. Con Nehemías y Esdras en la reconstrucción de Jerusalén. En el Jordán junto a Juan el Bautista y en el monte de la transfiguración con Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Durante todo el ministerio de Pablo
y en el Apocalipsis de Juan. Él es el Señor de la historia, el que ordena todas las cosas para lograr su propósito. No hay dudas. Dios es el personaje principal de toda la Biblia. Amén. Si alguien tiene alguna duda, puede pasar por consejería. Aparte de conocer el personaje principal, tenemos que conocer la trama. La trama del libro, ¿cuál es la trama? Es como cuando uno agarra algún libro y quiere saber, y a veces no sabe para dónde va hasta que encuentra la trama del libro. La trama del libro es la formación de un pueblo. Lo segundo que debemos conocer es la trama del libro. ¿Hacia dónde se dirige el relato bíblico? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué quiere lograr el autor? La trama principal de la Biblia es la formación de un pueblo familia. Dice en Jeremías 31:1, yo seré por Dios a las familias, ellas me serán a mí por pueblo. Antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un proyecto y conforme Él mismo fueron creadas todas las cosas. A través del presente estudio veremos este punto con mayor claridad. El tema central de la Biblia es la formación de la familia de Dios. Es un punto por el cual tenemos que estar siempre agradecidos, ¿no? Que Dios nos haya incluido en su familia, que nos haya adoptado como hijos para ser parte de su familia. Ninguno de nosotros merecía tanto, nadie lo merecía. Pero esa pobre mujercita de Filipina que vive en una choza, pero que ama a Dios, ella es parte de la familia, como ese que está en Suiza, que también ama a Dios, pero vive en un palacete, pero ama al Señor y se dedica a bendecir a otros y ayudar a otros. Los dos van a estar sentados en la misma mesa. Amén. Y ese chiquitín de África que no sabe nada, ni tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Y ese que tuvo la oportunidad de estar en las mejores universidades y llegar a conocer tantas cosas y a descubrir tantas cosas. Los dos se van a sentar uno al lado del otro en la misma mesa, porque los dos son hijos del Señor. Amén. Llamados para ser pueblo y familia de Dios. No hay nada más alto. Hermanos, Dios tiene una sola familia, no dos. Amén. Jesús tiene una sola esposa, no tiene dos, tiene una sola. Amén. Y somos parte de ese pueblo, de esa familia única que tiene Él. Bendito sea su nombre. A mí me horrorizó cuando comenzó el mover en Argentina, había un grupo que también parecía que estábamos juntos, pero después tomaron otro camino y nosotros dijimos, hasta aquí seguimos juntos. Y tomaron un camino extraño, por lo menos para nosotros era muy extraño. Y ellos buscaban mucho a Dios, tenían reuniones muy largas. Y en las reuniones el punto era llegar a ser la esposa. Llegar a ser la esposa. Porque usaban mucho la figura del Antiguo Testamento, la esposa, las concubinas, las que sirven en el palacio. Y entonces aquellos que evangelizaban eran los porteros. Dice, pero el Señor tiene una sola esposa.
Y entonces había diferentes niveles donde ponían a los hermanos. Hermano, Dios tiene una sola familia, Cristo tiene una sola esposa. Amén. Una sola. ¿Es o no es? No hay puesto intermedio, no hay lugar intermedio. Y lo que Él está haciendo es formando una gran familia para Él. El tercer rasgo distintivo, la tercera pauta, es que el rasgo distintivo de este pueblo es que debe ser a imagen de Jesús. Dios es el personaje principal. La trama de la Biblia es la formación de un pueblo, de una familia. Lo tercero es que tiene que tener un rasgo distintivo y que debe ser a la imagen de Jesús. Debemos conocer cómo debe ser ese pueblo. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la propuesta de Dios? Mi nieto mayor tiene 14 años. Me dijo los otros días, hoy dormí una siesta larga porque esta noche me voy a una fiesta. ¿Ah, sí? Sí, una compañera de escuela cumple 15 años. Y voy a ir al cumpleaños de ella. Ajá. Entonces seguimos charlando un poco más. Y después le dije, Lucas, vos no te olvides, cuando vas a esa fiesta, de que vos sos un hijo de Dios. Comportate en esa fiesta como hijo de Dios. Sí, ya sé, abuelo. Van a venir algunas chicas, pero yo les voy a... No. Tenés que ser amable. Tenés que ser amable. No tenés que ser agresivo. Pero tu comportamiento, la bebida, la música, los chistes, sí, los chistes verdes. Bueno, pueden ser de muchos colores los chistes, pero tu comportamiento tiene que ser como un hijo de Dios. Pero te quiero decir algo más. Cuando vuelvas de esa fiesta, vos sabés que ese no es tu lugar. No te va a gustar, porque vos sos un hijo de Dios. Así que ayer nos encontramos. Le dije, ¿y Luca, cómo te fue en la fiesta? Bueno, vino una chica y me dijo, ¿sabés qué fulanita aquella que está allá dice que le gustás? ¿Querés que le diga algo? Y yo le dije que no. Y después, y decime, ¿te gustó? No. Mis amigos son los de la iglesia. Y yo quiero estar en las fiestas de mis amigos de la iglesia. De alguna manera, de una forma o de otra, tenemos que formar conciencia, identidad, que ellos mismos se vayan dando cuenta de quiénes son. Tenés que estar en lugares difíciles, o tenés que estar en puestos de trabajo difíciles, o tenés que estar en situaciones que te comprometen, pero vos tenés identidad. Vos sos hijo de Dios y así tenés que comportarte en todo lugar. Y hermano, si nosotros grabamos esto desde la niñez, como Timoteo, desde su niñez aprendió, o como dice en Deuteronomio, la dirás en el camino, la dirás en el camino, la palabra, la repetición de la verdad. Si formamos identidad, no vamos a tener tantos problemas con muchos jovencitos que a veces se apartan. No digo que no se va a apartar ninguno, pero digo vamos a tener menos problemas. Para eso tenemos que anticiparnos. No esperemos a que lleguen a grande. Trabajemos cuando son chicos y formemos identidad en ellos, que ellos sepan quiénes son y cómo deben
comportarse. Ahora, claro, si no ven identidad en los padres, va a ser difícil transmitir identidad a los hijos, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero hay cosas que nosotros tenemos que extraer de las Escrituras para grabar esto en los hijos. Debemos conocer cómo debe ser ese pueblo, cuáles son los rasgos distintivos de la propuesta divina. La característica, el rasgo principal es que debe ser semejante a su creador, debe ser a la imagen de su Hijo. La peculiaridad de este pueblo es la de ser como su Dios. Debe ser santo, apartado del mal. Bueno, tenemos que entender que ser santo es hermoso, que no hay nada agradable en el pecado, que no hay nada que sea gustoso, sabroso en el pecado. El pecado es horrible. Cada vez que alguien tiene que confesar, ¿qué pasa? Hay lágrimas, hay dolor. Está confesando el pecado. ¿Qué le ve de agradable al pecado? Es horrible el pecado. Hay algo que se nos metió acá, de que el pecado es lindo, de que el pecado es agradable. Es una mentira. Es una mentira. Lo que es agradable es ser santo. Tenemos que cambiar el cassette. El cassette es viejo, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar ahora? Bueno, eso que dice. Me sale muy seguido el viejazo. Pero tenemos que cambiar la manera de pensar. A veces lo hemos dicho, que el pecado es atractivo, que el pecado... Mentira. Mentira. Pensemos diferente. El pecado me estropea la vida. El pecado no me ayuda a parecerme a Jesús. El pecado es horrible. No hay nada grato. Pensemos de esa manera y hagamos pensar a los hermanos de esa forma. Hay que cambiar la manera de pensar con respecto al pecado. Y yo me doy cuenta que yo mismo lo he dicho, lo he escrito a veces, ¿no? De la atracción, del pecado. ¿De dónde lo saqué? Es mentira. Mentira. Ser santo, apartado del mal, misericordiosos, llenos de amor y de toda bondad, que hagan bien a sus semejantes. ¿Por qué tantos mandamientos en la Biblia? ¿Por qué tantas prohibiciones? Porque Dios quiere formarlo a su imagen y semejanza. Debe ser como Él es. Amén. Yo no me quiero morir, hermano. No me quiero morir sin ser conformado a la imagen de Jesús. Amén. Amén. Dilo para ti, Señor, no me quiero morir sin ser conformado a tu imagen. Es la mayor gloria. Amén. Es la mayor gloria. ¿Qué más podemos pedir en esta vida? Por cierto, hay otras cosas que también, sí, todas las demás cosas también. Por la transformación de la vida. Ser como Jesús. Aleluya. ¿Podrá ver este mundo, hombres y mujeres, a imagen de Jesús? ¿Será posible? ¿Será posible? Había un hermano en la congregación que me dijo, tengo un vecino que es cristiano también. No se reúne con nosotros, se reúne en otro lugar. Pero todos los vecinos dicen, si ser cristiano es ser como fulano, yo quiero ser como él. ¿Sabe? Y a mí me dio vergüenza, porque yo soy de la comunidad cristiana. Él no. Él se parece a Jesús. Hermano, no es ser de la comunidad cristiana de tal o cual. Lo que tenemos que ser es como Jesús. Pueblo y familia de Dios. Y que la gente, los vecinos puedan decir, este se parece a Jesús. A mí me dio vergüenza una vez
porque me invitaron cuando fueron los 200 años de la independencia de nuestros países. En Buenos Aires se hizo el Te Deum en la Catedral de Buenos Aires, y invitaron de otras religiones y me invitaron a mí a hacer una oración. Así que estuve ahí, hice la oración en el Te Deum ese, y bueno, fue una oración, estaba repleto, porque también tenía toda una connotación política, y mi oración también fue un poco política, lo reconozco. Tenía una connotación de ese tipo también, y la catedral estaba abarrotada de gente, y cuando terminé la oración la gente aplaudió fuertísimo y fue comentada por otros, ¿no? Pero mis vecinos me vieron en la televisión, se cruzaban la vereda para venir a saludarme. Y claro, tenía un vecino que salió en la televisión, un vecino famoso. Me dio vergüenza que mis vecinos me saludaran por eso. Todos saben de quién soy, hemos conversado y todo, pero dije, quisiera que me conozcan no por la televisión, sino porque soy a la imagen de Jesús. Amén. Ese hombre tiene algo. Esa mujer tiene algo. Esa mujer tiene algo. Hay algo en su vida. Irradia algo. Irradia algo. Algunos son lindos y otros no tan lindos. Pero aún los lindos y los no tan lindos pueden ser a la imagen de Jesús. Y la gente lo ve y se da cuenta. Cuando alguien tiene ese algo que no se puede explicar. Porque Jesús tenía algo. Era igual que todos los demás. No era diferente. Para que supieran quién era Jesús, los soldados romanos, Judas dijo, al que le doy un beso, eso es. O sea que si le hubiera dado un beso a Pedro, lo atrapaban a Pedro. Si le tenía bronca a Juan y le daba el beso a Juan, pobre Juan, se lo llevaban a Juan como si fuera... O sea que tenía barba como los demás, era como los demás, pelo largo como los demás, pero la gente decía, este no habla como los demás, este no habla como los demás. O sea, tiene algo. Ese algo es la presencia. Ese algo es la gloria de la imagen de Jesús en nosotros. Amén. Y ese algo es lo que tiene que irradiarse en este mundo. No vamos a ser diferentes, no vamos a tener la aureola, ni va a resplandecer nuestra cara como la de Moisés. Pero hay algo que se irradia y que la gente lo percibe. Amén. Y ahí es donde tiene que estar. Lo cuarto es la cuarta pauta, el propósito de Dios para ese pueblo. O sea, Dios, el personaje principal, está formando un pueblo que sea la imagen de Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué? Un pueblo a la imagen de Jesús. Y el cuarto punto es, lo cuarto que debemos conocer es el propósito de un pueblo a su imagen. ¿Para qué quiere Dios un pueblo a imagen de su Hijo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve un pueblo como Dios? ¿Qué quiere lograr con un pueblo que se le parezca? El propósito principal de un pueblo a imagen de Jesús es para la alabanza de la gloria de su nombre. O sea, para que le glorifique con su estilo de vida, con sus palabras en esta tierra, y que dé gloria por siempre. Amén. Esta mujer en la silla de ruedas
con un marido homosexual y con los hijos que renegaron del Señor, seguía irradiando la gloria del Señor. Y lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es justamente eso, que le alabemos a Él, le glorifiquemos con nuestra manera de vivir. Nuestro estilo de vida tiene que producir gloria para Él. Amén. Que Dios pueda asomarse desde los cielos con los ángeles y decir, mira esa pareja de novios, cómo se comportan esos novios. Fíjate, un noviazgo santo. ¿Te das cuenta? Me están glorificando. Tienen tentación como todos los demás. Tienen tentación, pero no caen, se cuidan. Me están glorificando. Mira esa mujer. No sé si Dios lo dirá, pero como imaginación pienso, a mí me dan ganas de estrangularlo ese marido. Con la mujer que tiene, cómo se comporta, cómo vive, cómo me sigue amando y honrando. Esa mujer trae gloria a mi nombre en medio de esa situación difícil. Y aquel con ese problema, con su problema de salud. O sea, hermanos, ¿para qué un pueblo a imagen de Jesús? ¿Para qué? Para que lleve gloria. Amén. Para que lleve gloria al nombre del Señor. En toda situación, en todo momento, alguien va a ser despedido de su trabajo. ¿Por qué? Porque no quiere deshonrar el nombre del Señor. Está llevando gloria a Él. Perdió trabajo, perdió dinero, pero no perdió de darle gloria al Señor. Amén. Viviendo así todos los días de nuestra vida. En la quinta pauta, ¿quién es la persona capaz de realizar todo esto? Y este es Jesucristo. Aquí aparece Jesús como la persona que tiene todo el poder y la capacidad para poder producir esta clase de pueblo. Lo quinto es conocer a la persona que tiene el poder y la capacidad para realizarlo. Este es nada más ni nada menos que Jesucristo, el que recibió todo el poder en el cielo y en la tierra para que se logre el propósito de Dios, un pueblo a su imagen, el que además sería su conductor y su cabeza, su rey y su señor. El costo para él sería muy alto, su propia vida entregada en la cruz, mas por este hecho lograría ser el redentor y santificador de los llamados a ser familia de Dios. Este rey sería levantado del mismo seno del pueblo, el que además tendría toda la autoridad y poder para vencer todos los enemigos del propósito de Dios. Bendito sea el Señor, que lo está logrando, nos está llevando adelante. Y como en toda historia, siempre tiene que haber alguien que se opone. ¿Ok? Y este es Satanás. La sexta pauta a tener en cuenta es que hay alguien que se opone a que esto acontezca. Este es Satanás con todos sus ángeles. Desde Edén y hasta el Apocalipsis encontramos a este personaje tratando de impedir el obrar de Dios y que su propósito tenga cumplimiento. En toda historia hay un villano, y acá aparece el villano. El lector de las Sagradas Escrituras debe cuidarse de no envolverse en medio de los relatos, historias, personajes, leyes, estatutos y perder de vista
estas 6 pautas para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. 1, el personaje principal, y ese es Dios. 2, la trama del libro, que es la formación de un pueblo, una familia a imagen y semejanza de Jesús. 3, el rasgo distintivo de ese pueblo será imagen de Jesús. 4, el propósito para el cual fue llamado, para alabanza de su nombre. Lo 5 es la persona que tiene el poder para realizarlo, y este es Jesucristo. Y lo 6 es la persona que se opone, y este es Satanás. Estudiemos las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, aplicando estas 6 pautas de interpretación para ver el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Amén. Vamos a la página 37. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? Quizá algunos quieran agregar algo sobre alguna de estas cosas. Y sería bueno escribir, que todos pudiéramos escribir, preparar, ampliar. Estos puntos se da cuenta que está todo muy reducido. Deberíamos ampliar cada uno de estos puntos y de todo lo demás también para poder entender bien la Biblia. Habría que buscar formas prácticas luego, como para que esto pudiera ser accesible a todos los hermanos. Que uno pudiera leer la Biblia teniendo claridad del porqué de cada historia, porqué de cada situación. Y leer la Biblia teniendo en mente el cuadro, que es la formación de un pueblo. Porque la formación del pueblo de Dios le da coherencia a toda la Biblia. Uno puede entender que no son 2 pueblos diferentes, sino es un solo pueblo, un solo propósito. Y lo tuvo antes de la creación de todas las cosas y va a permanecer por la eternidad. Entonces eso le da coherencia a todas las Escrituras. Es más fácil entender pasajes, situaciones de la Biblia cuando uno tiene en claro cuál es el propósito, cuál es la línea en todas las Escrituras, ¿no? Sí. Es un punto muy importante, muy interesante, entender la gracia con esta visión de la formación del pueblo. Si uno no tiene la visión de la formación del pueblo a imagen de Jesús, va a distorsionar la gracia. Y entonces la distorsiona la gracia de tal manera que hace una gracia, como le llamó Honefer, una gracia barata, ¿no es cierto? Una gracia que mete a todo dentro de la bolsa, se van al infierno y nos salvó del infierno, ¿no? O una gracia que nos provee todas las cosas, pero lo cierto es que todos merecíamos irnos al infierno. Por pura gracia Dios nos salva. Nos salva con propósito, no nos salva. No somos la liquidación de la tienda que se incendió. Parecería que la salvación en un momento era una liquidación de que
todavía teníamos un poco de olor a azufre y entramos al cielo ahí con olor a azufre casi, ¿no? No es eso, ¿cierto? O sea, cuando uno mira el Antiguo Pacto, los hombres no pudieron vivir conforme al propósito de Dios. Pero cuando llega la gracia, ¿qué trae la gracia? Trae el poder para vivir los mandamientos de Dios. O sea, lo que era imposible para la ley, ahora es posible. Ahora podemos vivir los mandamientos del Señor. Y no solo los mandamientos de la ley, porque Jesucristo pide más que lo que pedía la ley. La ley era el que cometía adulterio castigado, pero cuando llegamos a la gracia dice, el que mira y codicia a una mujer ya pecó. Pero con el Espíritu Santo es posible vivir esa clase de vida santa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Cierto? La gracia es la capacitación de Dios para que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo, que podamos ser transformados a la imagen de Jesús. De lo contrario sería imposible, sería un esfuerzo humano. Por eso cuando Pablo habla, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la transformación que hace Cristo. Cristo en mí me da el poder, la capacidad ahora. Mi viejo hombre ha sido crucificado, ha muerto, ahora puedo vivir como el Señor. Pero ya no en un esfuerzo de la carne, sino en la gracia del Señor, ¿no? Pero es un punto para, por supuesto, para desarrollarlo mucho más, ¿no? Sí. Muy bien. Ya tengo 5 minutos, ¿no? 5 minutos tengo. ¿Mm? ¿Hasta la y media? Sí. Página 37, Armonía Bíblica. Solo de todos estos apuntes vamos a ver algunas partes, por eso es que salteamos, ¿no? Años atrás, ante el avance de un evangelio de puras ofertas, de un cristianismo débil y aguado, donde la gente acudía a las reuniones solo a pedir y no para buscar al Señor y su voluntad, muchos cristianos tuvimos que replantearnos lo siguiente. ¿El hombre fue creado por Dios para cumplir su propósito? ¿O Dios existe para satisfacer las necesidades del hombre? Y este fue algo que nos hizo pensar, especialmente los que venimos de toda una formación de tradición en la iglesia. Veíamos que casi Dios existía para nosotros, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades, y por eso muchas de nuestras oraciones eran oraciones donde veníamos a pedir por nosotros mismos y veníamos a pedir por las necesidades que teníamos, y le llamábamos Señor, pero al final parecía nuestro servidor, ¿no es cierto?, en lugar de ser nuestro Señor. Y
y tuvimos que replantearnos todo otra vez y comenzar a ver de que el hombre fue creado por Dios para cumplir su propósito. Y eso cambió la óptica, cambió la evangelización. Porque en la evangelización muchas veces hemos puesto al hombre como el centro. Y entonces le preguntamos a la persona si quiere entregarse al Señor. Y nosotros no encontramos bíblicamente esto, si quiere entregarse al Señor. No está. Ese es un lenguaje muy nuestro. ¿Cuántos quieren entregarse al Señor? Pasen adelante, o levanten la mano, o cualquier otra cosa. O en una charla personal, usted quisiera entregarse al Señor. Ese lenguaje no existe en la Biblia. El lenguaje que existe es el de Pablo en Atenas. Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Es un mandato de Dios. Dios lo creó al hombre para sí, para su propósito. Y el hombre tiene que cumplir el propósito de Dios. Si no lo hace, se rebela. Pero no es opcional. Si fuera opcional, ¿cierto?, el que quiere, entonces Dios sería injusto con el infierno. Porque si me das la oportunidad de que te siga o no, y si yo elijo no, me mandas al infierno. Esto es como decirle al niño, mira, vamos a salir con mamá. Y vos podés jugar o podés estudiar. Cuando llegamos a casa, el chico estuvo jugando. Y como estuvo jugando, se lo castiga, porque no estudió. Y el chico puede decir, me dijiste, podía jugar o estudiar. Yo elegí jugar. Ahora, si el padre le dice, podés jugar o estudiar, pero lo que tenés que hacer es estudiar, eso es correcto. El chico tiene voluntad y puede no estudiar, pero sabe que el mandato es estudiar. Tiene voluntad, pero con su voluntad se rebeló al mandato. Eso lo encontramos en Deuteronomio, cuando hace las dos listas, ¿cierto? Cuando hace las dos listas allí, de si eliges la obediencia o la desobediencia. ¿Y cómo termina eso? No termina diciendo, elijan, ¿qué quieren? No termina así. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Escoge la vida. Pero Dios le dice, escoge. No termina diciendo, puedes elegir una u otra. No termina así. Todo esto te va a pasar si obedeces. Todas estas bendiciones, todas estas maldiciones si no obedeces. Escoge la vida. No hay oportunidad para que el hombre elija. Tiene que elegir lo bueno. Si no lo elige, es rebeldía. En el huerto de Edén, estaban todos los árboles. De todo podés comer. De este árbol, si comes, morirás. Ahora él tenía voluntad, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Como tenía voluntad, podía elegir una cosa u otra. Pero Dios le dijo, no comas. Eso es rebeldía. Entonces, nosotros tenemos que darle la oportunidad a la persona de que elija por Dios o que se rebele. Pero Dios nunca dice, elijan, ¿qué quieren? Eso no existe. Eso no está, porque si no Dios sería injusto en castigar. O sea, el libre albedrío es invento de no sé quién. Porque en la Biblia no lo va a encontrar, en la concordancia tampoco, no existe el libre albedrío. Lo que tenemos es voluntad.
y podemos buscar a Dios, entregarnos a Él o rebelarnos contra Él, porque tenemos voluntad. El hombre fue creado por Dios para cumplir su propósito. El planteo que nos hicimos fue muy saludable, pues tuvimos que revisar el evangelio que estábamos viviendo y predicando. Pablo, en el camino a Damasco, entendió que el que le estaba llamando era el Señor. Por eso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9:6 no le dijo: si te acepto, ¿qué me vas a dar? Él entendió que quien le estaba llamando era el amo y Señor de todo. Por eso se dispuso para hacer su voluntad. Se dispuso a vivir según el propósito de Dios. Cuando el cristiano entiende que fue creado con propósito, conforme a un plan predeterminado por Dios, se produce un cambio en su forma de pensar, en los objetivos de vida que desea alcanzar y en su manera de actuar y proceder. Se modifica su norma de interpretación de las Sagradas Escrituras y, por lo tanto, cambia su predicación y su actuación. Tenemos que reconocer que podemos perder de vista algunas verdades fundamentales. Si las perdemos, se nos confunde la enseñanza. Todo cristiano que conozca bien las Sagradas Escrituras debe contestar con claridad las siguientes preguntas. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Para qué Jesucristo nos salvó? ¿Qué va a quedar al final de la historia de la humanidad? Lo que Dios tuvo en su mente y corazón antes de la creación, ¿guarda relación con la historia de Israel, con la actuación de la Iglesia y con lo que va a quedar al final de los siglos? Y aquí tenemos un gráfico, en la página siguiente, que después lo vamos a ir viendo. Pusimos ahí el punto número 1, Dios. Segundo está el plan, lo que hablamos del propósito de Dios, la creación de los seres espirituales, la rebelión de una parte de los ángeles, y luego comienzas a la creación del hombre según el propósito de Dios, la caída. El hombre se constituye enemigo del propósito de Dios. O sea, pasa a ser un enemigo del propósito de Dios. Para esto vino Cristo, nos restaura, nos levanta otra vez, y en Pentecostés viene el Espíritu Santo. Cristo nos reconcilia con Dios y nos da el poder para hacer su voluntad. Y bueno, ahí el punto 3, otra vez el mismo gráfico que encontramos antes. Cuando miramos hacia atrás, solo podemos llegar hasta donde nos está revelado. Y más allá, solo Dios. No nos está permitido penetrar en lo que no está revelado. Y hasta resulta peligroso querer hacerlo. Pero lo que ha sido revelado debe ser conocido, profundizado y estudiado. Y esto es lo que todos nosotros tenemos que hacer. No meternos en temas que no están revelados, pero lo que está revelado, ahí sí tenemos que profundizarlo. Ahí sí tenemos que meternos a fondo, leer las Escrituras para entender mejor la revelación de Dios. Dios era lo único que había y todo lo llenaba en un eterno presente. Él es el que desde la eternidad tenía y tiene, no sé cómo denominarlo, como decíamos antes, un sueño, una idea, un deseo, un propósito. Quizás faltan las palabras para saber qué es lo que tenía Dios. Porque lo que Dios más quiso es tener una familia.
Esto es tremendo, ¿eh? Porque cuando uno sabe que la intención de Dios es tener una familia, uno le da más valor y sentido a su propia familia. Y comienza a entender muchas de las cosas de Dios, del plan de Dios para la familia. ¿Para qué Dios nos dio familia y nos dio la capacidad de crear? De poder tener hijos y formarlos, educarlos para Él. Y digo que faltan las palabras para expresar este deseo de Dios, porque es algo inherente a Dios, es propio de Él, es una parte de su misma esencia. Este deseo es tan profundo y querido que para lograrlo nos hace partícipes de su misma naturaleza. O sea, Dios nos hizo partícipes de Él mismo. Podemos decir, tenemos los genes de Dios. Dios se metió en nuestras vidas y participamos de la misma naturaleza de Dios. O sea, podemos desarrollarnos, crecer, profundizar en el conocimiento de Dios. Por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que les sea revelado, para que tengan revelación del conocimiento de Cristo, de su amor. O sea, es algo en lo cual podemos profundizar, meternos cada vez más, porque es inagotable Dios. Es inagotable. Y podemos meternos más y más en Él. ¿Por qué? Porque tenemos los genes de Dios. Somos partícipes de Él mismo. Participamos de Dios. En nuestro espíritu, cuando nos convertimos, cuando nacimos de nuevo, se metió el Espíritu de Cristo en nosotros. Tenemos acceso al mismo trono de Dios. Gustamos de los poderes del siglo venidero. O sea, que este terreno es algo inagotable. Cuanto más nos metemos en nuestra vida de oración y de estudio de la palabra y de conocimiento de Él, encontramos que este terreno es inagotable, que sigue siendo vasto, que es un gran océano, Dios, al cual podemos atrapar y meterlo dentro nuestro, en su conocimiento, en la gracia de Él para cada una de nuestras vidas. Para alcanzar este deseo sacrificó Dios lo más querido. Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos y compartir la eternidad con una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios tuvo un plan. En el gráfico separamos a Dios de su plan. Punto 1, Dios. Punto 2, ahí ven su plan. Pero sencillamente por un orden didáctico, porque ya dijimos que Él mismo es inherente a Él, es parte de Él mismo, es parte de Dios. Y su plan consiste en tener esta familia. El destino predeterminado por Dios para el hombre es ser una familia a imagen de Jesús. Revisemos con detenimiento algunos textos bíblicos. Romanos 8:29 dice, porque las antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto nos revela de lo que sucedió antes de Génesis 1:1. Dice que a los que antes conoció, Dios ya nos había conocido antes de crear todas las cosas. También dice que nos dio el destino previo, nos predestinó, o sea, un destino de antemano. Ese destino es formar esta familia a su imagen. Esto fue establecido por Dios, el arquitecto de nuestro destino es Dios. Amén. El arquitecto de nuestro destino es Dios.
Él lo preparó todo. Yo quiero leer el pasaje de Efesios que ya leímos, pero quiero leerlo como yo lo leo normalmente. Es una forma de leer la Biblia. A mí me hace bien leerla así y a veces enseño a muchos y a veces se lo voy a hacer como deber. En algunas de las clases lo voy a hacer como deber. Leer haciéndole preguntas al texto. Y yo les sugiero que enseñen a los hermanos este ejercicio de leer haciendo preguntas. No tienen que ser preguntas difíciles, tienen que ser preguntas que se respondan con el mismo texto. El mismo texto tiene que responder a la pregunta. La pregunta es simple, la pregunta es sencilla, pero es un ejercicio que cuando los hermanos lo aprenden a leer la Biblia de tal manera que le sacan provecho a la palabra. Muchos leen todo un pasaje, cuando terminan el pasaje uno le pregunta ¿qué dice el pasaje? Y no sabe, porque a veces el pasaje trata de muchas cosas, o se va por las ramas, por uno, y vuelve otra vez al tema central, pero no llega a descubrir la esencia del pasaje. Por eso yo pregunto, ahí está la respuesta y ustedes responden. ¿Está bien? Es un trabajito de escuela dominical. Pero si ustedes le hacen practicar a los hermanos esto una vez, otra vez y otra vez, con diferentes pasajes de la Biblia, se van a acostumbrar a leer haciendo preguntas al texto. No van a leer de corrido. Versículo 3 de Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si alguien lee este texto o cita este texto y uno dice ¿qué quiere decir? Muchos empiezan a dar vuelta y a veces no saben. Por eso la importancia de hacer preguntas, ¿no? ¿Quién nos bendijo? ¿Dónde nos bendijo? ¿En quién nos bendijo? ¿Qué tipo de bendición nos dio? ¿Cuándo ocurrió esto? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? ¿En quién nos escogió? Nosotros estábamos en Cristo, así como toda la raza humana estaba en Adán, y en Él todos pecamos. De la misma manera, en Cristo todos morimos, terminamos con la raza adámica que no puede heredar el reino de Dios. Fuimos sepultados con Él para siempre y resucitamos para vivir la vida como hijos de Dios. ¿Cuándo nos escogió? ¿Para qué nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa predestinar? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Qué medio utilizó Dios para adoptar al hombre? ¿Qué rasgo de su carácter muestra Dios para con el hombre? Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es el propósito de Dios al querer tener una familia de hijos semejantes a Jesús, santos y sin mancha? ¿Por qué los cristianos nos sentimos seguros y confiados en Dios? Se da cuenta de esto, es simple, es sencillo. Pero cuando uno lo va haciendo de esta manera, los hermanos aprenden a leer la Biblia y a razonar, a pensar, a detenerse en el texto, a meditar, solamente haciéndole preguntas, como en este caso nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuánto podemos ahondar ahí en cuanto a la aceptación de Dios?
¿Cuántos vinieron con problemas de rechazo en su propia vida? Pero acá hay alguien que te aceptó tal cual como llegaste. Así te aceptó el Señor. Y entramos en todo el tema de la aceptación y cómo eso nos hace tanto bien a nuestras vidas. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿En dónde se propuso Dios las cosas? Versículo 9, ¿cierto? Dice esto, en sí mismo. Esto significa que no fue solo una idea, un pensamiento, una ocurrencia del momento. La expresión se propuso en sí mismo. Significa que es algo propio de él, es parte de sí mismo, es inherente a su persona, es como decir, Dios engendró en sí mismo una familia de hijos como Jesús. Amén. Nosotros estuvimos en el vientre de Dios, en el corazón de Dios. Dios tuvo un parto y nos dio a luz a nosotros. Tuvo un propósito y somos la familia de Él. Amén. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Conforme a qué Dios nos dio un destino de antemano? ¿A qué está destinado el pueblo de Dios? A la alabanza de su Señor. Amén. Dios creó al hombre con un fin supremo, de que sea su hijo. Dios lo creó como hijo suyo. Y el evangelista Lucas dice, hijos de Enoc, hijos de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. De ahí venimos, de Dios. Dios se propuso tener una familia de hijos iguales a Jesús. 3. Dios, antes de crear todas las cosas, cuando solo Él existía, ya había predeterminado que todas las cosas tuvieran este único y solo objetivo: constituir la familia de Dios. Este proyecto nació en el corazón de Dios, ya que se lo propuso en sí mismo. La meta suprema del cristiano es ser como Jesús. Esta familia que Jesucristo está formando tiene un solo objetivo: la gloria de Dios. Que Dios haya querido compartir su gloria con otros es una prueba irrefutable de su amor para con todos nosotros. Amén. En Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Nosotros podemos decir lo mismo que Jesús. Nosotros también estábamos en el corazón de Dios, metidos en Dios. Queremos vivir en esta tierra de tal manera que podamos un día estar en gloria con el Padre y glorificar su nombre. ¿Qué mayor gloria que esta? Que poder, que el Padre pueda decir, no que nosotros podamos decir, que el Padre pueda decir: tengo un pueblo sobre la faz de la tierra a mi imagen y a mi semejanza,
hombres y mujeres que aman y aman desinteresadamente, que se quieren, que se sirven los unos a los otros, que están dispuestos a dar la vida por los demás, que buscan el bien de las personas. Ese pueblo me refleja a mí en la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos un aplauso al Señor por su plan y propósito. Aleluya, Señor. Gracias, Señor.